encallado como también al neutrófilo en segmentado, ¿no? Todo eso es la mielopoiesis, ¿no? La mielopoiesis también puede ser basofílica y eosinofílica, como pueden observar al otro extremo, ¿verdad? Ahí pueden ver las células que tienen gránulos basófilos, por ejemplo, los basófilos están ahí a un extremo y al otro lado lo ven de citoplasma naranja por los gránulos, ¿no? A la granulopoiesis eosinófila y por el otro lado la granulopoiesis basofílica, ¿no? Es muy importante que nos recordemos de estas células, sobre todo de los callados y neutrófilos, que como ustedes recordarán, estas células nos van a permitir el protegernos contra infecciones bacterianas. Eso es muy importante que nos recordemos. Por otro lado, tenemos también a la monopoiesis. Ahí al ladito está de la granulopoiesis, está la monopoiesis. Tenemos al monoblasto, al promonocito, al monocito y finalmente el macrófago. No se olviden que el monocito sale a la sangre periférica, sobre todo cuando hay procesos infecciosos por hongos micóticos, ¿no es cierto? Y los macrófagos son muy importantes para fagocitar todas las sustancias tóxicas, detritus celulares, toxinas de las bacterias, todo. Es como el basurerito de nuestro organismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta época ustedes se han debido dar cuenta qué es lo que ha pasado cuando no venía el carro basurero a nuestras zonas, ¿verdad? Todas las calles estaban llenas de basura, olían mal, hay riesgo de infección y todo, ¿no es cierto? Entonces, en el organismo pasa lo mismo. Cuando no hay macrófagos, todo lo que nuestro organismo elimina, todas las toxinas, peor si es un paciente, por ejemplo, que está consumiendo medicamentos y no puede eliminar, ¿no es cierto? Y no hay macrófagos, entonces se acumula y produce inflamación, produce infección, sepsis, ¿no? Como resultado es muy importante entonces la presencia del monocito y el macrófago. Por otro lado, tenemos al ladito, si pueden fijarse, la megacariopóiesis. Tenemos ahí al megacardioblasto, al promegacariocito, al megacariocito granular, al liberador de plaquetas, y ahí tenemos también a las plaquetitas, ¿verdad? Y las plaquetas pues tienen una función muy importante, que como ustedes saben, las plaquetas nos tenemos que recordar que forman parte de la hemostasia primaria, ¿no? Cuando nos cortamos nuestra manito, por ejemplo, inmediatamente sale sangre. Pero ¿qué estamos lesionando al cortarnos la manito? A un vaso sanguíneo. Inmediatamente, cuando se lesiona el vaso sanguíneo, sale la colágena, ¿no? Las fibras de colágena, e inmediatamente esto hace que atraiga a las plaquetas al lugar lesionado. Y al llegar las plaquetas también le acompaña el factor de von Willebrand, ¿no es cierto? Y esa unión que hay entre la plaqueta y el factor de von Willebrand hace que las mallas de fibrina se pongan en ese sitio de la lesión y así se forma el coágulo, ¿no? El coágulo o el tapón plaquetario que conocemos. Cuando falla la cantidad de colágena, no hay colágena, por ejemplo, no hay plaquetas, no hay factor de von Willebrand, entonces no hay hemostasia primaria. Entonces, las plaquetas tienen que estar en un conteo normal, tienen que tener la cantidad que ustedes ya conocen, que es 150,000 a 450,000. Si reduce la cantidad que estamos mencionando, entonces no hay una buena hemostasia, no se hace el tapón plaquetario y el paciente empieza a sangrar. Ustedes saben esa parte muy bien. Por otro lado, tenemos la eritropoiesis, que es la formación de los glóbulos rojos, ¿no? Empezamos ahí con el proeritroblasto, el eritroblasto basofílico, el policromatofílico, ¿verdad? El ortocromatofílico, y ahí tenemos al reticulocito y al glóbulo rojo hematíe, o hematíe también, ¿no es cierto? El glóbulo rojo tiene una función muy importante, que es transportar el oxígeno a todos nuestros tejidos. Si no existe, por decir, ¿qué tal que sí hay hemoglobina y sí hay oxígeno, pero no existe glóbulos rojos? No hay alguien que pueda sustituir la función del glóbulo rojo. Por ejemplo, que el neutrófilo le carga la hemoglobina, por ejemplo, y a través de la hemoglobina transporte el oxígeno a otros tejidos. No puede existir otra célula que le supla. El glóbulo rojo es la única célula que puede transportar el oxígeno a todos los tejidos de nuestro organismo.
Cuando la cantidad de glóbulos rojos es mínima, la producción, entonces la cantidad de oxígeno es muy mínima que llega a nuestros tejidos más fundamentales como son el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces la cantidad de glóbulos rojos es muy importante para un adecuado funcionamiento, ¿sí? Entonces, no se olviden de todo, así en básico que les estoy hablando acerca de la hematopoiesis. Ahora, aquí quisiera que me tomen, les voy a dar un ejemplo más o menos, ¿ya? Ay, perdón, voy a apagar. Ya, les voy a dar un ejemplo. Fíjense en la imagen. A ver, vamos a hacer el ejemplo con el paciente con VIH. Al paciente con VIH, ¿qué le falta? El paciente con VIH no tiene linfocitos T, CD4, ustedes se recuerdan. Y al no tener estos linfocitos TSD4, él tiene una inmunodeficiencia. Eso hace que el paciente sea susceptible a muchas infecciones, ya sean virus, hongos, parásitos, bacterias, cualquier infección puede atacar a este paciente y aún más aquellos gérmenes oportunistas. Por ejemplo, en nosotros que tenemos una buena inmunidad, eso quiero que todos entendamos, es normal que nos dé una gripe H1N1, es normal que nos dé una Helicobacter pylori, una Escherichia coli, es normal por alguna infección, contaminación que hayamos tenido, ¿verdad? Ahora, eso también sucede, claro, en el paciente VIH, que tiene inmunodeficiencia. Pero nosotros que no tenemos inmunodeficiencia y, por ejemplo, a nosotros que nos dé una candidiasis, no es normal, chicos, porque sabemos que la candidiasis da a pacientes que son inmunocompetentes, inmunodeprimidos, ¿verdad? La aspergilosis es otra infección fúngica muy importante sistémica que le da a los pacientes con VIH, así como la candidiasis. Em, Infecciones, por ejemplo, como por bacterias como la tuberculosis, claro, porque somos personal de salud y por la exposición nos puede dar, pero si no fuéramos personal de salud, el que nos dé TB también no es normal. Si nos da es porque realmente tenemos algo deficiente. En este caso, al paciente con VIH le da con mucha facilidad la tuberculosis. De hecho, van juntos estas infecciones, ¿no es cierto? Y así también muchas infecciones micóticas, parasitarias, bacterianas, virales, que no nos dan normalmente a nosotros, les va a dar a estos pacientes como son los pacientes con VIH. También los cánceres, hablando del linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin, hablando también de la leucemia misma, ¿verdad? Hablando también del sarcoma de Kaposi que ustedes conocen, es muy fácil que le dé al paciente. Pero, ¿qué es lo único que le falta al paciente VIH de toda la hematopoiesis que estamos hablando? Le falta solamente el CD4 y solamente por el CD4 tiene todos esos riesgos, imagínense. Pero él tiene pues normal su linfopoiesis B, sus anticuerpos están funcionantes, su granulopoiesis, macrófagos, callados, monocitos, están funcionantes. Pero esto te doy este ejemplo porque el paciente con leucemia le falta todo. Al paciente con leucemia le falta toda la inmunidad celular, humoral, le faltan los neutrófilos, los callados, toda la granulopoiesis, la monopoiesis, monocitos, macrófagos no tiene, entonces con mucha facilidad le da cualquier infección. A nosotros la gripe nos dura una semana, 2 semanas, pero en el paciente con leucemia ya es su neumonía. Y si sobre esa infección viral ingresa una bacteria, entonces ya se vuelve sepsis, shock séptico y fallece el paciente. Entonces, así de grave es la leucemia. Por eso te lo estoy mostrando para que te des de cuenta de cómo la hematopoiesis es muy importante comprenderla para también comprender por qué nuestros pacientes con leucemia llegan a tener tantas infecciones, se complican y llegan a fallecer. Y también ahí puedes ver todas las células de perdón, de la megacariopoiesis y eritropoiesis. Ahora me voy a ir un poquito más adentro, pero antes que cambie la diapositiva, quiero que puedas ver que todas las células inmaduras van a tener el término blasto. Cuando tú escuches blasto, eso significa célula inmadura. Entonces, si decimos linfoblasto B, estamos hablando de una célula inmadura. Linfoblasto T, lo mismo, ¿no?
cuando estamos hablando de proeritroblasto inmaduro, ¿no? Promegacardioblasto, mieloblasto, monoblasto y así. Todas estas células que acabo de mencionarte, que dice blasto, son las afectadas en las leucemias agudas, como lo vamos a ver en un momento más. Siguiente, por favor. En esta imagen, bueno, antes de pasar un poquito más a explicarte la fisiopatología, lo vas a entender muy claro en un momento más, pero sí está bien. Siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde viene la clasificación que leemos según la franco-americana británica, ¿no? Hace muchos, muchos años, ah, estos países, ¿no? A nivel de América, a nivel de Europa, han hecho una reunión grande donde han podido sacar esta clasificación que se ha quedado, es una clasificación morfológica que la hemos visto hace un momento, donde podemos clasificar a la leucemia aguda mieloblástica y también a la linfoblástica. La mieloblástica tiene 8 tipos, desde la M0 a la M7, ¿no? Esto siempre les hacemos memorizar y a veces siempre es pregunta de examen, por si acaso. Ya la M0 es la leucemia aguda mieloblástica con diferenciación mínima. ¿Por qué con diferenciación mínima? Significa M0 que no tiene solamente marcadores mieloides, sino tiene de ambos linajes. O sea, tiene marcadores tanto linfoides y mieloides. Entonces, por eso se llama M0, porque no está definida si solamente es mieloide o solamente es linfoide, ¿no? Y la M0 es la más difícil, es la peor en cuanto a pronóstico podemos mencionar, porque como tiene ambos linajes, cuando descubrimos que nuestro paciente es una M0 y pues le damos la quimioterapia en relación al linaje mieloide, lo hacemos bien. Y luego no podemos remitir la enfermedad, no podemos eliminar por completo las células malignas. ¿Por qué motivo? Porque también tiene linaje linfoide. Entonces, si la quimioterapia va al linaje mieloide, solo va a destruir a las células mieloblásticas, pero no así a las linfoblásticas. Entonces, ¿ahora qué hago? Ya daré otra quimio que sea para linfoide, tú dices, ¿no? Entonces, cuando damos ambos tipos de quimioterapia, tanto para el linaje linfoide mieloide, es muy tóxico para el organismo y los pacientes muchas veces no lo toleran, como tiene mayor mutación, a veces ni siquiera responde y llegan a fallecer con mucha facilidad, ¿no? La M1. La M1 es la leucemia aguda mieloblástica sin maduración. O sea, como que tiene marcadores mieloides, pero le falta tener en su totalidad. Por eso se llama sin maduración. Y cuando lo vemos en el microscopio se ve como fueran linfoblastos. Mientras que la M2 esa sí es muy madura, se la ve realmente como un mieloblasto, tiene todos los marcadores. Y bueno, la M2 es la más común que existe. ¿Sí? Seguimos avanzando. La M3, esa sí quisiera que me tomes mucha atención. La M3, como dice, es la leucemia aguda promielocítica. La M3 es la que de todos los 8 tipos que estás viendo, la que tiene mejor pronóstico a nivel mundial. Ya la que se cura, en teoría, la M3 sí es de todas las leucemias agudas, la que sí se cura. Hablando de la leucemia mieloblástica aguda, la que sí se cura. ¿Por qué motivo? Porque tiene un tratamiento específico. La M3 tiene una mutación llamada translocación 1517. Entonces, el tratamiento específico para la M3 es el ATRA, el ácido transretinoico, y va dirigido específicamente para esa mutación. Es por eso que la M3 sí se cura a nivel mundial. Pero aquí en Bolivia, ¿cómo vamos? Pues aquí en Bolivia no tenemos estos medicamentos, el ATRA, en las farmacias, así como un paracetamol no lo tenemos. Si nos llega un paciente, tenemos que hacer la compra del exterior y hacerlo traer, y hasta que llegue el medicamento, pues el paciente ya se complica. Te tienes que recordar que la M3 es la que más de todas, hablando de todas las leucemias agudas, es la que más produce sangrados, hemorragias. Por todos los lugares que te imaginas, el paciente empieza a sangrar hasta por sus ojos, ¿no? El sangrado realmente puede ser a nivel de los ojos, a nivel cerebral, a nivel epistaxis, gingivorragias, puede vomitar con sangre,
puede tener sangrado a nivel del tubo digestivo, a nivel pulmonar, hematuria y claro, a nivel cutáneo podemos evidenciar claramente equimosis, petequias, púrpuras. Realmente, cuando ves al paciente está por todo lado sangrando y te debes recordar seguramente cuando el paciente tiene ojos de mapache, ¿verdad? Generalmente es cuando hay fractura del mastoide, ¿verdad? Pero en estos pacientes sucede porque justamente ese nivel también el sangrado se presenta en estos pacientes con este tipo, esta variedad de leucemia promielocítica, ¿sí? Entonces, en nuestro país, tristemente, cuando nos llega un paciente de este tipo, lo que hacemos, ¿qué es? Lo que hacemos es, pues, darle todas las medidas. Y seguramente tú piensas lo siguiente, seguramente cuando un paciente llega sangrando, te imaginas, debo dar plaquetas, debo dar plasma, crioprecipitados, vitamina K, complejo protrombínico, fibrinógeno, todo que nos ayuda en la hemostasia, ¿verdad? Pero como sabemos que en la M3 hay una mutación, hay una translocación, entonces el plasma no va a eliminar la translocación, las plaquetas tampoco eliminan la translocación, nada elimina la translocación. Por eso el paciente sangra, pese a que le demos todo lo que estamos imaginándonos para disminuir el sangrado, ¿no? Porque ahí está la mutación. Y hasta que no le demos el atra que va específicamente contra esta mutación, pues no va a dejar de sangrar, ¿no? Entonces, de esa manera es grave. Bueno, si bien a nivel mundial es así la M3, pero aquí en Bolivia es la más peligrosa por cómo sangra y porque no tenemos a la mano el medicamento, ¿no? Es así que incluso las guías te dicen cuando estés frente a una M3, aunque no hayas confirmado el diagnóstico específico, dale nomás atra, así te dicen las guías, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso aquí en Bolivia no podemos hacer eso, realmente tratamos de pelearla como podemos. De todas las leucemias, si te imaginas 1000 casos de leucemias, de 1000 casos habrá 0,1 o 2 casos de promielocítica. O sea, en un año alguna vez te llegará un paciente, para que me entiendas. Más bien no es frecuente, pero si nos llega, es grave. Bueno, aquí en Bolivia, como siempre, así dice la bibliografía, pero en Bolivia nos llega 2, 3 casos al año, ¿no? Pero gracias a Dios están viviendo nuestros pacientes. No sé de dónde han conseguido los medicamentos, pero con la ayuda de Dios se está logrando, ¿no? En estos pacientes. Bueno, los otros tipos son menos comunes. Tal vez tú te preguntarás, ahora, ¿para qué hay que memorizar de la M0 a la M7? O sea, ya sé que la M0 había sido así, la M1. ¿Para qué es? Es para el pronóstico, ¿sí? Porque la quimioterapia, a la final, de la M0 al M7 es lo mismo, chicos. Solamente la única varianza es la M3 que te acabo de mencionar, pero el resto, todo el resto, ¿qué es lo que hacemos? En todo el resto solo hacemos protocolo 7+3, en toditos. Pero ¿qué, ¿para qué tanta cosa de la M0 a la M7? Para que sepamos el pronóstico. Por ejemplo, de estos 8 tipos, los que sí se podría decir, entre comillas, tienen tal vez mejor resultado con el tratamiento, son la M1, la M2, la M4, ¿dónde está? La M5. El resto no por las mutaciones que tienen, ¿no? Para eso nos sirve, chicos, ¿ya? Entonces, ya sabes, esa clasificación muchas veces la vamos preguntando, ¿no? Bueno, en la variedad linfoide solo tenemos 3 tipos, más sencillito, la L1, 2 y 3, ¿sí? La L1 es la típica, la L2 es la atípica y la L3 es la tipo burquinoide. ¿Por qué motivo? Siguiente, por favor. La L1, ¿no? Siguiente. La L1 se presenta más en los niños. La L1 es la más pequeñita, o sea, linfoblastos son pequeñitos, no tienen citoplasma, su núcleo casi no es pequeño, ocupa todas las células, su nucleolo puede o no puede tener, ¿no? La cromatina, perdón, es homogénea. Siguiente, por favor. Gracias. Y pues la L1 es la más común. Se presenta en un 85%. La L2 es más grande. ¿Y por qué es atípica la L2? Porque cuando la observas la ves como hand mirror. ¿Qué significa?
lo ves como en espejo de mano. No sé si alguna vez has visto, y las chicas deben tener, ¿no? Su espejo de mano con su manguito, ¿verdad? Así parecido se ve en el microscopio, ¿no? Por eso se la llama atípica. Y su citoplasma es abundante a diferencia de la L1, pero se ve en poca cantidad, solamente en un 14%. La L3 es agresiva. ¿Por qué motivo? Porque el L3 es más grande, ¿no? Tiene vacuolas en su interior, en el citoplasma, y se presenta sobre todo en pacientes que tienen VIH, en pacientes con mayores inmunodeficiencias, ¿no? Inmunodeprimidos, y además tiende a producir conglomerados, o sea, ganglios cervicales, mediastínicos. Por eso se dice que es más de mal pronóstico, ¿no? Pero más bien se encuentra en poca cantidad, 1%. Yo en mi vida habré visto 3 leucemias de tantos años que voy trabajando en este campo, ¿no? De la hematología. Siguiente, por favor. Es más que todo para que vean la, la varianza y la frecuencia de presentación. Siguiente, por favor. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Me dicen si es que tienen dudas o no están escuchando o algo. Siguiente, por favor. Y ya. Aquí también tenemos que hablar de los factores asociados. Ya, los factores asociados. Muchas veces nos preguntan en el hospital los pacientes y te van a preguntar seguramente, ¿cuál es la causa de la leucemia? ¿No? ¿Quién causa? Hasta ahora, miren, siglos y siglos que estamos estudiando la leucemia, hasta ahora no hay una causa conocida. Hasta el momento tiene una causa desconocida, no tiene un origen. Por ejemplo, si hablamos de la tuberculosis, ¿quién produce tuberculosis? Ah, el bacilo de Koch. ¿Quién produce el SIDA? El VIH. Ya fácil, nos damos cuenta. Pero no hay a quién culparle específicamente cuando hablamos de leucemia. Pero sí hay varios factores que se pueden asociar. ¿Sí? Entre estos tenemos, por ejemplo, las radiaciones ionizantes. Ahora, tal vez tú cuando hablamos de radiaciones ionizantes te estás imaginando a los rayos X, ¿no? Que normalmente estamos haciendo, o a las tomografías, pero no es así, sino a qué nos estamos basando. Nos estamos basando a la radioterapia. Aquellos pacientes que hacen radioterapia, ¿verdad? Por cáncer, diferentes cáncer, cáncer de mama u otros. Entonces, esas personas pueden llegar a tener leucemia, ¿no? Y tenemos pacientes que hacen cáncer, perdón, que tienen cáncer de mama y hacen radioterapia, 20 sesiones o más, y hay mutación a causa de esa radioterapia y secundariamente llegan a tener leucemia aguda, ¿no? Podría ser es una de las causas. Otra causa muy común a nivel mundial es la exposición a químicos y se menciona mucho acerca del benceno, ¿ya? El benceno, si tú te pones a investigar, vas a encontrar que está en muchos lugares realmente, ¿no? Hablando de combustibles, en el diésel, en la gasolina, ¿verdad? Está el benceno. Ustedes saben que con las sustancias, o sí, sustancias petroquímicas, es que se realizan las pinturas, los plásticos, ¿verdad? Entonces, la exposición a las pinturas y a los plásticos también es un factor de riesgo porque tiene benceno, ¿no? Tiene benceno. También el cigarrillo, el humo del cigarrillo, el humo, ¿no es cierto? También tiene benceno. Por lo tanto, las personas que son personas que fuman con con mucha frecuencia pueden estar en este riesgo de tener este tipo de leucemia, ¿no? Y también hay muchas otras sustancias, los tintes de cabello, por ejemplo, ¿no es cierto? Las diferentes, hay también maquillajes, ¿no? En las chicas, pinturas, ahora al menos que ha avanzado bastante, se tienen que fijar realmente que no tenga el contenido de benceno por el riesgo de toxicidad, sobre todo, ¿no? Hemos tenido muchos pacientes con tintura de cabello que han venido con estas enfermedades o con síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el benceno. En cuanto, bueno, esas son las sustancias químicas, pero aquí en Bolivia, ¿qué es lo más común en nuestro país? Ustedes saben que Bolivia es un país agricultor, minero. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la agricultura, la exposición a sustancias tóxicas como pesticidas, fungicidas, herbicidas, hace que las personas puedan, al ingerir
¿no es cierto?, por la vía respiratoria, puedan originar a nivel del sistema hematopoyético estas mutaciones de las cuales estamos hablando. Lo mismo, ¿no? En las personas mineras o en las personas que viven alrededor de un centro minero. No necesariamente tienen que trabajar con la mina, ¿no? Hay policías, maestros, ¿no? Colegios, centros de retén alrededor de los centros mineros, donde también estas personas por ingerir agua contaminada, alimentos contaminados, se exponen a estas sustancias tóxicas. Todos los metales pesados que conocemos, el oro, el plomo, el zinc, el estaño, son factores de riesgo. Y ustedes saben que en la minería usan bastante mercurio para lavar los minerales. Entonces, ese mercurio es muy tóxico para el organismo, chicos. Entonces, de esa manera, así como país de Bolivia, hay mucho riesgo. Esto no significa que todos los mineros o todos los que se dedican a la agricultura lleguen a tener este tipo de cáncer, ¿no? Son aquellas personas que han estado tal vez con una desnutrición, tal vez con deficiencia a nivel de las vitaminas que uno debería consumir normalmente, ¿no? O personas que se han expuesto a enfermedades de tipo inflamatorio, de tipo infeccioso o autoinmune, es más fácil que al exponerse a estas sustancias tóxicas puedan existir estas mutaciones a nivel de la médula ósea. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es también las enfermedades constitucionales. Hablamos de, por ejemplo, el síndrome de Down, hablamos de la neurofibromatosis. No es tan común, pero sí lo hemos visto sobre todo en los niños, ¿sí? Virus, hablando de los virus, no es tan común, pero los que podríamos mencionar son el VIH, el virus Epstein-Barr, el HTLV-1, ¿no? Ahora, de todos los factores que acabamos de mencionar, chicos, lo más común que hemos visto en nuestros pacientes es la desnutrición, ¿no? Es la falta de consumo de carne roja, hígado, corazón, em, verduras de hoja verde, frutas, cereales, ¿no? A falta de este consumo, ustedes saben que nuestra población está acostumbrada a comer comida rápida, chatarra, embutidos, enlatados, estamos acostumbrados. Y a los niños, ni qué decir, les encanta estos alimentos y tienen conservantes que son químicos, ¿no? Entonces, todos estos elementos, estos alimentos chatarra, como lo llaman, no nos alimentan, ¿no? Por ejemplo, la fábrica de glóbulos rojos blancos y plaquetas está dentro de los huesos, ¿verdad? Esta fábrica se llama médula ósea. Esta fábrica, ¿cómo funciona? ¿No? La fábrica de papel, ¿cómo funciona? Funciona si llevamos a esa fábrica madera, ¿verdad? Si no, no hay papel. No, el papel no puede ser de tela, de plástico, ¿verdad? Papel es papel, ¿no es cierto? Entonces necesitamos materia prima. Ahora, para la formación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿qué necesitamos? Necesitamos vitamina B12, B9, hierro, necesitamos eritropoyetina, ¿sí? Ahora, ¿dónde hay todos estos elementos? ¿No? Todos estos elementos están pues en la carne roja y en las vísceras y en las verduras de hoja verde, sobre todo en esos elementos, ¿no? Por eso es importante que nosotros chicos tengamos una buena alimentación, ¿no? Yo constantemente voy riñendo a mis residentes, también a mis estudiantes, de que tienen que tener una buena alimentación, sino cómo podemos nosotros, cómo podemos mejorar, ¿no? ¿Cómo podemos evitar estas enfermedades, ¿no? Porque sí te voy a dar mucho énfasis en este caso. A veces pensamos que este tipo de cáncer solo es para personas pobres o personas de raza negra, raza europea. No, la leucemia no tiene discriminación de nada, chicos, ¿no? Aquí no lo tengo así en detalle, pero quiero que sepas que que la leucemia no discrimina nada. A cualquier edad puede dar. Una mujer embarazada puede que tenga leucemia, puede transmitir a su bebé y tener leucemia a través de la placenta, ¿no? Un bebé de un día de vida puede nacer con leucemia, de una semana, de un mes, de 5 años, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos de 90, 100 años, 120 pueden tener por primera vez en su vida leucemia. Realmente no hay discriminación de la edad, ¿sí?
Así también la raza, no importa si es el género, si es varón o es mujer, es pobre, es rico, es profesional, no es profesional, no discrimina absolutamente nada. Y la mayoría que te cuenta, pero ¿qué ha pasado? Y esto es muy importante. Con esto cierro esta parte, ¿no? De los factores de riesgo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que realmente estás frente a una leucemia? Porque la leucemia aparece en menos de un mes, ¿no? Por si acaso, no tiene que contarte el paciente que hace 5 años estaba así. Si te dice que era hace 5 años, entonces no es leucemia aguda. La leucemia aguda aparece de manera abrupta, o sea, es rápido. En una semana, 2 semanas, tres, cuatro, inmediatamente aparece la enfermedad, ¿no? Y otra característica muy importante que te cuentan los pacientes, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Le vas preguntando. Y ellos te cuentan, es que hace 3 meses ha fallecido mi familiar, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, y ya de la tristeza ya no he comido. Y ahí aparece la enfermedad, ¿no? O personas que te cuentan, no, es que estaba de sobrepeso, mi peso era muy alto, he intentado bajar y he hecho dietas estrictas, ¿no? Y ya no he comido, ya no me he alimentado, entonces empiezan a bajar. Por eso no tratemos de ser, como dicen así, de tener esa figurita las chicas o los chicos también, porque podemos estar también en esos riesgos, ¿no? Ningún extremo es bueno, ¿no? Hay que estar en equilibrio. Y es así, como muchos te van contando. Tenemos también estudiantes de diferentes carreras, aún de medicina, enfermería, derecho, arquitectura con estas enfermedades jóvenes, ¿no? Jóvenes realmente. Así que chicos, nos tenemos que realmente cuidar mucho en la alimentación. Siguiente, por favor. Siguiente, dos diapositivas. Sí, siguiente, siguiente. Ya. Como puedes ver en esa imagen, en la anterior, nosotros en nuestro cuerpo, chicos, tenemos oncogenes y genes supresores. Los oncogenes son genes que van a generar el tumor, el cáncer, mientras que los genes supresores son los que van a evitar el cáncer, ¿no? Entonces, todos tenemos, por si acaso, ¿no? Por si no sabían. Ahora esos genes tienen que estar en equilibrio. Pero cuando se rompe este equilibrio, o sea, aumentan los oncogenes y disminuyen los genes supresores, ¿qué es lo que sucede? Esto hace que aparezcan las mutaciones. ¿Quiénes rompen este equilibrio? Pues son todos los factores que acabamos de mencionar, ¿no? Y hay muchas mutaciones. Una mutación muy común que todos han debido escuchar es la translocación 922, como puedes observar. Ahí está el cromosoma 9, que es el más grande, y ahí puedes ver una línea verde fosforescente más o menos, que es el gen ABL de este cromosoma 9. Y al lado tienes otro cromosoma más cortito, que es el cromosoma 22. Y ahí ves, está el BCR, el gen BCR, que es de color rojo. Ahora, todos nosotros chicos tenemos 23 pares de cromosomas normalmente, ¿verdad? O 46 cromosomas. De esos cromosomas estamos hablando, por si acaso. El cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está. El número 22, ahí está. Y ahí están con sus genes. Todos tenemos así nuestros genes, por si acaso. Nuestro cromosoma 9 y 22. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando hay la mutación? La mutación sucede por estos factores que hemos mencionado. Pero ¿qué pasa? Pasa que del cromosoma 9 se corta una porción corta, como puedes observar, y ese gen de fusión se va a unir a otro gen que también del cromosoma 22 se corta el cromosoma, el segmento donde se encuentra el gen de fusión BCR. Entonces ambos genes se unen. El BCR se une a la BL y se crea un nuevo cromosoma, como puedes ver en el círculo. Ese nuevo cromosoma se llama cromosoma Filadelfia, translocación 922, porque han translocado sus cargas genéticas, o también se llama gen de fusión BCR-ABL. ¿Sí? Siguiente, por favor. Este es el causante de hacer todos los efectos que vamos a ver, ¿ya? Entonces, nuevamente, la radiación, los químicos, los virus producen daño cromosomal. El daño cromosomal altera la regulación de los genes. ¿Cómo altera? Inhibe a los genes supresores, lo que les decía, inhibe a los genes que evitaban que se forme cáncer. Entonces, con mayor facilidad en el organismo se va formando estos genes oncogénicos, ¿ya? Hay también una proliferación incontrolada y
se inhibe la muerte celular. ¿Cómo se evita la muerte de estas células malignas? Van proliferando a diestra y siniestra, como quieran. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un esquemita un poquito más didáctico acerca de las mutaciones. Ahí puedes observar en las mutaciones clase 1, 2 y 3. En la clase 1, por ejemplo, estas son específicas para aumentar la proliferación y hacer que sea mayor la supervivencia de esa célula maligna, gracias a todas estas mutaciones que son el BCR-ABL, que estás viendo, las mutaciones FLT3 y así las demás, ¿no? Tenemos también las clase 2. Las clase 2 tienen el efecto de bloquear la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, tiene que, el mieloblasto tiene que madurar hacia el promielocito hacia mielocito y el mielocito hacia metamielocito, el metamielocito hacia callado y el callado hacia neutrófilo, ¿verdad? Eso es lo normal. Es como cuando tú estudias, entras primero a primer año de medicina, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? No te puedes saltar de primer año directamente a quinto año, no se puede, ¿verdad? De la misma manera, la maduración de estas células no pueden saltarse de un mieloblasto hacia un neutrófilo directamente, no, tiene que ir paso por paso. Ahora, gracias a esta mutación de la clase 2, es que se bloquea la diferenciación. ¿Qué significa eso? El mieloblasto no se transforma hacia promielocito, ¿no? Sino, ¿qué sucede? El mieloblasto, como tiene ya la mutación, o el linfoblasto en este caso, o el mieloblasto, si, cualquiera que te quieras imaginar, se estanca ahí. Significa que el linfoblasto, solamente el linfoblasto prolifera, o sea, en tu médula, en nuestras médulas teníamos que tener todas las células diferenciadas, pero en un paciente con leucemia ya no hay todas las células diferenciadas, ¿no? Hablando de la granulopoyesis o linfopoyesis, sino solamente, únicamente la célula que se ve en toda la médula es o mieloblasto o linfoblasto. No se ve las otras células. Eso es el bloqueo de la diferenciación. Mientras que las clases 3 son aquellas que alteran el ciclo celular y bloquean la apoptosis. Es decir, tú conoces el ciclo celular, S1, fase 0, ¿verdad? M1, M2, S1, ¿no es cierto? La síntesis, la mitosis, la fase de reposo, toda esa fase se va alterando. Hay células que se quedan solamente en el reposo nada más, en el reposo, ¿no? Y no pasan a la siguiente fase. Es por eso que se bloquea la muerte de estas células también. Y las que están encargadas son esas mutaciones que ahí menciona, la MPM1 y la mutación P53. Entonces, todas esas mutaciones que estás viendo alteran la maduración normal de las células de la sangre, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahí puedes ver un esquema un poquito más didáctico. Vemos cómo es el desarrollo normal a partir de una célula madre. La célula madre da lugar a la célula mieloide, ¿verdad? Al linaje mieloide. Y de este linaje mieloide sale, hemos dicho, el eritrocito, el neutrófilo, plaqueta, el monocito. Así se madura, ¿no es cierto? Entonces, en la circulación están las células de la sangre, las que son maduras. O sea, en la sangre tenemos rojos, glóbulos rojos, neutrófilos, plaquetas, normalmente. Mientras que pasa en la leucemia, hablando de la leucemia mieloblástica aguda, ahí tenemos a la célula madre. Gracias a todas esas mutaciones que estamos viendo, ya no madura esa célula madre hacia un linaje mieloide, sino directamente hacia una célula de tipo leucémico, un clon leucémico, ¿no? Y esta célula leucémica, por ejemplo, un mieloblasto, un tipo M2, ya no puede diferenciarse hacia las otras formas. Por tanto, se bloquea la diferenciación, es lo que te estaba mencionando. Como ya hay blastos mieloides leucémicos y proliferan de manera descontrolada estos blastos, desplazan todas las células normales, ¿no? O sea, las desplazan a los glóbulos rojos, neutrófilos, plaquetas, y ya no hay formación de estos. Por tanto, en la circulación que vamos a tener, no vamos a tener células maduras, sino vamos a ver células inmaduras. ¿Qué significa? Vamos a ver blastos, ¿no? Y no se puede ver blastos en una persona normal, no tendríamos por qué ver blastos. Pero en el paciente con leucemia sí vamos a ver blastos. Siguiente, por favor. Ahora sí,
Esta, no es tan importante, pero es más para mi especialidad, pero igual les enseño. Estos factores de riesgo que estás viendo ahí más te sirven para determinar si ese paciente va a tener buen pronóstico para su quimioterapia o mal pronóstico para la quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, pacientes que sean mayores a 30 años es mal pronóstico, como puedes observar. Pacientes que tengan más de 30,000 glóbulos blancos, si es de línea B, ¿no es cierto? O más de 100,000 si es de línea T, es mal pronóstico, ¿no? ¿Qué más? La presencia de un cariotipo hipodiploide o un BCR-ABL, o sea, el cromosoma Filadelfia que hemos mencionado, esa presencia es de mal pronóstico. ¿Por qué motivo? Porque hace que la quimioterapia sea resistente, ¿no? Que esas células sean resistentes a la quimioterapia. Entonces, en vano le estamos dando quimio, y no se destruyen las células, ¿no? Se vuelven resistentes estas células oncológicas gracias a esta translocación y al cariotipo hipodiploide, ¿no? Y bueno, si compromete al sistema nervioso central, también es de mal pronóstico, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora sí quisiera que pasemos a la clínica, que es algo muy importante que te debes recordar. Todo paciente con cáncer, y claro que sí, también la leucemia aguda, se manifiestan con síntomas constitucionales. ¿Qué quiere decir? Tienen fiebre, tienen sudoración en el cuerpo, diaforesis, tienen todo el tiempo astenia, adinamia, bajan de peso de una manera rápida, progresiva, ¿no? Y claramente puedes ver en esos pacientes cómo tienen hiporexia, ya no quieren comer, no tienen ganas. Entonces, cuando veas a una persona aquí así, con todos esos síntomas, te tienes que asustar, te tienen que llamar la atención porque solamente los VIH, los pacientes con tuberculosis y todos los cánceres manifiestan esos síntomas constitucionales, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás viendo a un paciente con leucemia, que ese paciente tiene leucemia con estos síntomas constitucionales? Pregunta siempre, ¿no? ¿Está con fiebre? ¿Transpira por la noche? ¿No? ¿Tiene ganas de comer? No, ya perdí el apetito, ya. ¿Ha bajado de peso? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿No? En todo eso tienes que preguntar. Siguiente, por favor. Ahora les voy a presentar algo muy importante en la clínica, eso es relevante. Esto es la clave del éxito, no te tienes que olvidar. Sí, es como una triada. Ahí tenemos el síndrome anémico, tenemos el síndrome infeccioso y el síndrome hemorrágico, es como una triada, ¿no? Estos tres síndromes muchas veces están presentes los tres en los pacientes, pero a veces solamente vamos a encontrar o uno o dos de los síndromes, ¿sí? Em, Puede suceder, ¿no? Que tú tengas un paciente que tenga solamente hemorragia. Entonces, si el paciente solamente tiene síndrome hemorrágico, ¿no? No es leucemia. Ah, pero si el paciente tiene anemia y hemorrágica, sí, sí es leucemia. Si el paciente solamente tiene infección, nada más, no es leucemia. El paciente tiene que tener tiene que tener anemia e infección. Entonces, la clave de aquí, chicos, es la anemia. La anemia sí o sí tiene que tener el paciente. No te olvides, es una anemia grave. ¿Qué significa la anemia grave? Que el paciente va a tener con todos los síntomas de descompensación. Va a tener hipotensión, taquicardia, taquipnea, disnea, ¿no? Va a estar desaturando, va a estar blanco como papel. Entonces es una anemia grave. Y ojo, el paciente no te va a decir que, no te tiene que contar que ha estado sangrando, porque si un paciente tiene toda la semana epistaxis o toda la semana tiene melenas, obviamente va a venir con anemia grave. Pero si es un paciente que solamente te dice que está con anemia, o sea, lo ves con anemia, pero te niega que haya sangrado días previos, que de la nada te va a contar. Hace 2 semanas estaba totalmente sano y no sé, de repente he empezado así a cansarme, me dolía la cabeza, tenía mareos. De repente, hace 2 semanas, recién ha empezado todo, eso es leucemia, lo que significa que este síndrome anémico se manifiesta de manera rápida, abrupta. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya vamos avanzando con la presentación. Ahí también podemos hablar. Siguiente, por favor. Mm, También podemos hablar de las visceromegalias, ¿no? Hepatomegalias, esplenomegalia. Habíamos dicho que estas células proliferan dentro de la médula ósea. Cuando proliferan dentro de la médula ósea, lo que van a producir es hemorragia, anemia, infecciones. Pero cuando ya salen a otros órganos, como por ejemplo
a nivel del hígado y del vaso, van a hacer que el hígado crezca y el vaso crezca, ¿no? También lo podemos observar en los ganglios linfáticos. Ahí puedes ver ese niño que a nivel cervical tiene un bulto, ¿no? Ese es un ganglio, en realidad. Y el ganglio generalmente aparece a nivel cervical, a cualquier nivel cervical, ¿no? Ya sea preauricular, retroauricular, submandibular, submentoniano, ¿no? También a nivel de la lengua, como puedes observar, puede estas células infiltrar la lengua, pueden también infiltrar a las encías, ¿no? Y los dientes empiezan a caer, ¿no es cierto? Entonces, si ves que las encías están muy gruesas, muy hipertróficas, entonces lo más seguro es que el paciente tenga una leucemia de tipo mieloblástica. Siguiente, por favor. Algo que también es muy importante es que este tipo de leucemias produce dolor de huesos y dolor en las articulaciones. ¿Por qué motivo? Porque la médula está dentro de los huesos y como estas células proliferan, entonces hacen doler los huesos y las articulaciones. Es muy típico. Hay que tener mucho cuidado y no confundirse con los niños, porque a los niños normalmente les duele pues el cartílago de crecimiento, ¿verdad? En pediatría van a ver sobre todo que sí vienen por dolor de crecimiento, ¿no? Pero ahora si tu niño tiene dolor de crecimiento y está sangrando, no, pues eso ya te tiene que hacer sospechar de que no es solamente un dolor de que su hueso está creciendo, sino este sí puede ser una leucemia. O si está con una anemia grave, pálido o con dolor de huesos, entonces tenemos que pensar en que estamos frente a una leucemia. Otro que te puede hacer confundir mucho son las artrosis en los pacientes adultos, la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no es cierto? Duelen las articulaciones, duelen los huesos, pero la artritis no tiene por qué producir sangrados. La artrosis no tiene por qué producir anemias, sangrados. Entonces, si ves que ese abuelito viene con dolor de huesos, articulaciones, pero también está pálido y está sangrando o solo está pálido, inmediatamente tienes que investigarle porque puedes estar frente a un paciente con leucemia. Siguiente, por favor. También tenemos que ver otros aspectos como son los órganos santuarios. Ahí están los órganos santuarios. Se llaman santuarios, ¿por qué motivo? Porque ambos órganos, tanto el sistema nervioso central y el testículo, tienen una barrera hematoencefálica. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros ponemos la quimioterapia por la vena o por el catéter en el cuello, esa quimioterapia va a ir a todos los tejidos, a todos. Por eso los pacientes con cáncer pierden cabello, la piel cambia de color, las uñas también cambian de color, ¿no es cierto? De la boca, todo el trayecto del tubo digestivo hasta el ano va produciendo, ¿no? Úlceras, va produciendo inflamación, porque realmente la quimio ataca o, no solamente a las células malignas, sino también a las buenitas, a las benignas, ¿no? Pero los únicos lugares donde no entra la quimioterapia es al cerebro, al sistema nervioso central y al testículo, justamente por esas barreras. Entonces, estos son los órganos santuarios. Siguiente, por favor. También nos tenemos que dar cuenta que la leucemia puede infiltrar, puede afectar la piel y te puede hacer confundir con un acné, con un hongo, ¿no? Pero claro, si es acné, hongo, lo tratas, le das antibióticos, les das antifúngicos, le pones corticoides, ¿verdad? Se desaparece. Pero aquellas lesiones que no desaparece con nada, persiste en la piel, eso te tiene que hacer sospechar en que el paciente tiene leucemia. ¿Sí? Siguiente, por favor. Quiero, bueno, todo esto lo dicen, ¿no es cierto? La literatura, y aquí dice más, un poquito, está reabundando aquí un poquito, así que solamente te voy a hacer hincapié a lo que es relevante, ¿no? Ahí tenemos dos columnas, tenemos una columna de la LLA, otra columna de la LMA, que está diciendo los síntomas constitucionales en ambos tipos de leucemia se ven, los que ya hemos mencionado. Los síntomas por infiltración, que son anemia, hemorragias, infecciones, también en ambas leucemias, ¿ya? Y los síntomas por infiltración a otros órganos, por ejemplo, al sistema nervioso central, se ve más en la leucemia linfoblástica aguda que en la mieloblástica, ¿no? En un 5 a 10%. Y también te está mostrando que la afectación al hígado, al vaso y ganglios es más frecuente en la linfoblástica que en la mieloblástica, ¿no? A nivel de la mieloblástica te está especificando que las más afectadas por por el hígado, por hepatomegalia, esplenomegalia y adenomegalias, son la M4, la M5, sobre todo.
¿no? También te está mencionando que la M4 y la M5 son las que más tienen los cloromas, la afectación de la piel. Ahora, ¿qué son los cloromas? Dice cloromas. Omas significa tumor. Entonces son tumores de aproximadamente 1 centímetro de diámetro que aparecen debajo de la piel. ¿En qué lugar? Sobre todo en los tobillos. Y se puede palpar y tienen una coloración más o menos verde. Más o menos cuando te dan un morete, una equimosis, va cambiando de color. Primero es morada, luego se va haciendo medio roja, luego verde, ¿no es cierto? Esa coloración verde es la que se ve en las piernas y se puede palpar, se puede tocar esos bultos, ¿no? De esos tumores que son, que aparecen por debajo de la piel en el tejido celular subcutáneo, ¿no? La hipertrofia de las encías gingival más aparece en la M4 y en la M5. Entonces, en resumen, la M4 y la M5, ¿qué es lo que tienen más? Tienen más afectación de hígado, de vaso, cloromas e hipertrofia gingival. Esto te quería un poquito eh, recalcar. Y bueno, lo último es que te quiero decir que a nivel del mediastino, el ensanchamiento del mediastino sobre todo aparece con la afectación de la leucemia linfoblástica tipo T. Siguiente, por favor. Ahí tienen otra diapositiva donde se ve cuál es la frecuencia de toda la clínica. Entonces, fíjense que que lo que más se presenta en un 85%, si se fijan en toda la lista, es la anemia, ¿no? La anemia es lo más relevante que vamos a ver en estos pacientes, ¿no? ¿Seguido de qué? Seguido de las visceromegalias, dice aquí, ¿no? Perdón, seguido de la trombocitopenia. Esas dos son las más importantes, seguido ¿de qué? De las visceromegalias, ¿no? Entonces, eso nada más. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí nos vamos a entrar un poquito más adentro, que son los laboratorios. Ahí el hemograma sí es clave, es muy importante que lo sepas, ¿no? Ahí vemos que la hemoglobina va a tener, hemos dicho, es una anemia severa, entonces va a ser una hemoglobina menos de 8 gramos de decilitro. Pacientes que vienen con 2, con 3, con 4, 5 de hemoglobina, anemia severa, ¿no? El volumen corpuscular medio, tal vez te preguntarás, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser micro, macro, normocitosis? Va a ser normal, o sea, una normocitosis. Los reticulocitos, como sabemos que no hay producción de glóbulos rojos, entonces van a estar bajitos, ¿no? Los glóbulos blancos, esos sí que son muy traicioneros. ¿Por qué motivo? Porque pueden estar normales, pueden estar bajos, pueden estar altos, cualquier varianza que te quieras imaginar. ¿No? Puedes encontrar extremos bajos, por ejemplo, solamente la cantidad normal es 5,000 a 10,000, ¿verdad? Entonces podemos encontrar recuentos de 500 nada más glóbulos blancos totales, 200, 100 glóbulos blancos totales, o al otro extremo podemos encontrar 80,000 glóbulos blancos, 100,000, 200,000, 500,000, 600, 800,000 glóbulos blancos. Podemos encontrar esos extremos. Pero lo que sí te puedes recordar y que nunca va a fallar es que cuando veas más de 100,000 glóbulos blancos, igual o más de 100,000 glóbulos blancos, debes estar seguro más que al 100% que ese paciente realmente tiene leucemia. ¿Ya? Tal vez no vas a poder decir es linfoide, mieloide, M4, no vas a poder decir su apellido, pero lo que sí tienes que estar muy seguro, segura, es que es una leucemia. Entonces, igual o mayor a 100,000 glóbulos blancos, sí o sí es leucemia, ¿sí? Ahora, fíjate los neutrófilos y los linfocitos. Normalmente tú y yo, nuestros neutrófilos están más altos y los linfocitos están bajos. Esa es la relación, ¿no? Tenemos 55-65% de neutrófilos y tenemos linfocitos 25-35%. O sea, neutrófilos están más altos que linfocitos. Eso es lo normal entre tú y yo, que estamos sanitos. En el paciente con leucemia, ¿qué sucede? Se invierte la fórmula. ¿Qué significa? Los neutrófilos bajan y los linfocitos están altos. ¿Qué significa? Significa que un paciente incluso puede tener solo 2% de neutrófilos y 98% de linfocitos. Entonces, realmente se invierte. Las plaquetas están bajitas. Y en la sangre periférica, ¿qué es lo que vemos? En la sangre, en el frotis, ¿no? De la sangre periférica, vamos a ver, por supuesto, a las células inmaduras. Ahí te lo he anotado 3 variedades, porque así anotan los bioquímicos. Cuando tú leas blastos
o tal vez vas a leer células inmaduras, o tal vez vas a leer linfocitos atípicos. ¿Qué significa? Significa leucemia. Así de sencillito. No importa el porcentaje, puede ser tal vez 5, 10 más, ¿no es cierto? Pero la cosa es que si ves ese reporte, tienes que sí preocuparte por tu paciente y mandarlo urgente a hematología, ¿ya? Entonces, fíjense, eh, es tan importante la anemia, chicos, tan importante que muchas veces lo único que encuentras en el hemograma es anemia severa, nada más. Y todo lo demás normal, ¿no? Entonces, si tienes pacientes con anemia severa, lo primero que deberías pensar en tu cabecita es leucemia. A no ser que te haya dicho, he sangrado todo 2 semanas, un mes, ya, ahí sí. Pero si no sangró así abundante, entonces realmente es leucemia. Siguiente, por favor. No se olviden, por favor, del hemograma, que es muy importante. Ahí solamente te quiero mostrar lo predominante según algunas otras revisiones. Lo predominante en las leucemias, lo que está en circulito, dice que es una cantidad de glóbulos blancos entre 10,000 y 50,000, ¿no? Y también ahí dice que puede existir que tengamos un paciente que no tenga ni unas, o sea, que tenga leucemia, pero que no veamos nada de células malignas en su sangre periférica. Y esto se puede presentar incluso en un 8%, ¿ya? Pero normalmente sí vamos a ver células malignas en la sangre periférica, hasta en un 92% como está en el circulito, ¿ya? En lo que te lo he resaltado. Siguiente, por favor. Bueno, ahí ves, así empieza el blasto, así bonito como lo ves, parece que no es nada malo, ¿no? Así lo ves en la sangre periférica, pero poco a poco, siguiente por favor, van creciendo y van volviéndose diferentes. Mira, en este caso, toda la sangre periférica está repleta de células malignas. Ahí no vemos ni una célula normalita, ¿no? No vemos neutrófilo, linfocitos, sino son blastos linfoides, en este caso, en esta primera imagen. Y la siguiente imagen, ¿no? Son de la variedad mieloblástica. Específicamente la que estás viendo es la M3, la que te decía, la que sangra más, ¿no? Ahí puedes ver como unas astillitas en la célula. Esas astillitas se llaman bastones de Auer, ¿ya? Esos bastones de Auer son los que alteran la coagulación, ¿no? Y como alteran la coagulación, los pacientes empiezan a sangrar, o incluso pueden ir al otro extremo, que es la trombosis también, ¿no? Una coagulación intravascular diseminada. Sobre todo, no se olviden que la coagulación intravascular diseminada se da por la M3. Siguiente, por favor. Y así estamos avanzando. Ahora vamos a ver, esa es otra variedad. Igual es M3 por si acaso, se llama células empalizada o en hachatazo. Es como agarrarías un hacha y lo partirías en dos a la célula y por eso se ve ahí ese medio, como hubieras partido. Por eso se llama célula en hachatazo. Es de la M3 también. Siguiente, por favor. Ya. Por supuesto, tienes que pedir pruebas de coagulación, sobre todo si estás sospechando en un paciente con M3 o M4, M5, que hacen más cantidad de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí también te estoy mostrando la química sanguínea, que es muy importante. Cuando una célula maligna se destruye, ¿verdad? Muere, libera todo lo que está adentro. Por ejemplo, adentro, ¿qué tenemos? Tenemos núcleo. El núcleo tiene su ADN. Hay bases purínicas y pirimidínicas, ¿verdad? Y es de ahí que sale el ácido úrico. Por eso el ácido úrico está aumentado en la sangre. Y este ácido úrico aumentado, hiperuricemia se llama, hace cristales en la sangre, ¿no? Luego, dentro de la célula, ¿no es cierto? Tenemos más potasio que afuera, ¿no? Pero como la célula se destruye, muere, el potasio que estaba alto adentro sale a la sangre periférica, por tanto, el potasio de la sangre se aumenta, ¿ya? Ahí estás viendo las mitocondrias. Tú sabes que la mitocondria es la que da energía, tiene ATP. Entonces, ese fósforo de la mitocondria, de esta célula clonal maligna que se ha destruido, sale también a la sangre periférica. Y como muchas células están muriendo, se están lisando, hay mucho potasio libre en la sangre periférica, por tanto hay hiperfosfatemia. Fósforo, perdón, me equivoqué. Fósforo, entonces hiperfosfatemia, ¿no? Entonces, el ácido úrico se une al fósforo y hace un cristal más grande que se llama cristal fosfato
úrico, ¿ya? Ahora, cuando el fósforo se eleva, siempre le acompaña el calcio, ¿verdad? Se une el fósforo al calcio. Esta unión hace que el calcio sérico sueltito disminuya en cantidad, por tanto va a haber una hipocalcemia. Ahora esta fusión del ácido úrico, del fósforo y así también del calcio forma estos cristales y estos cristales se van acumulando en el túbulo contorneado proximal distal y estos se acumulan y producen el síndrome de obstrucción tubular. Y por esta obstrucción es que la creatinina se eleva. ¿Sí? Entonces, estos son los marcadores de lisis tumoral. No te tienes que olvidar, ¿ok? La DHL también se eleva. Muy bien, siguiente, por favor. Marcadores de lisis tumoral. Entonces, también es importante pedir placa radiográfica porque en la placa, ¿qué vamos a ver? Podemos observar en la primera imagen, fíjense en el tórax, vemos que el mediastino está ensanchado, ¿no es cierto? Está muy ancho. Eso es porque seguramente este paciente tiene leucemia de tipo T, donde el timo va creciendo, ¿no es cierto? Y va afectando adentro del mediastino superior. Ah, también en la otra imagen podemos ver infiltrado a nivel pulmonar. ¿Por qué motivo? Porque las células linfoblásticas o mieloblásticas pueden infiltrar también la pleura y el parénquima, ¿no? Además, la hiperleucocitosis que hemos dicho de más de 100.000 glóbulos blancos puede infiltrar el parénquima pulmonar y producir esas imágenes que estamos viendo, ¿no? En ambos pulmones. Y es bueno que pidas ecografía, como puedes ver en la imagen de abajo, te ayuda a ver la hepatomegalia y la esplenomegalia del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Todos estos estudios vamos a solicitar. El más importante, bueno, todos son importantes en realidad, pero algo que sí o sí hacemos nosotros para diagnosticar es el aspirado de médula ósea, como puedes ver en la imagen. Ahí se está haciendo un aspirado de médula ósea de la cresta ilíaca anterosuperior, ¿no? Normalmente se hace así. O también se puede hacer del esternón. Nosotros lo hacemos del esternón porque es más sencillito, más rápido. En 10 minutos ya está ya se toma la muestra. Mientras que de la cresta es un poquito más difícil, hay que pasar muchos planos musculares, neurológicos, vasculares, y es muy profundo, ¿no? Y es también más doloroso, ¿no? Con una aguja más gruesa también, ¿no? Entonces, cuando es necesario y no se puede del esternón, ya recién hacemos cadera, ¿no? Y bueno, también te puedes fijar ahí que pedimos citomorfología. Obviamente, las células que vamos a tomar en la muestra lo vamos a ver en el microscopio y así determinar si son células malignas o no lo son, ¿no? Hacemos citogenética, claro que sí, tenemos que ver si hay translocación del cromosoma 922, ¿no es cierto? Tenemos que hacer inmunofenotipo, tenemos que ver qué variedades tiene nuestro paciente. Como ves en el cuadro de abajo, cuando es linfoide B, tienen que marcar, si te fijas abajito, te lo he puesto, CD79A, CD22, tiene que marcar CD19, CD10, TDT. Y la inmunoglobulina M citoplasmática también, si es del linaje B. Pero si es del linaje T, tiene que marcar CD3, CD2, CD5, TDT y CD7, ¿no? Ahora, si es del linaje mieloide, es muy importante que marque la mieloperoxidasa, MPO, ¿no? La CD13, la CD33, la CD14, CD15, la CD11, que dependiendo también a la variedad, pero algo muy común que siempre marca es la MPO y la CD117. Bueno, no te aflijas si tal vez no me estás entendiendo mucho esa parte, solo es para marcar e identificar qué tipo de leucemia es, ¿no? Yo sé que es una leucemia, que es una leucemia aguda, pero ¿cuál es? ¿Es linfoide o mieloide? Entonces, esos marcadores tengo que ver. Ah, ya, es linfoide, pero ¿cuál es? ¿Es B o T? Entonces, si es B, marca esto. Si es T, marca estos otros marcadores. Es más que todo para darle el nombre y el apellido al tipo de la leucemia que estamos viendo. Y bueno, como habíamos dicho que también afecta al sistema nervioso central, hay que hacerle una punción lumbar en la espalda, tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo y ver si hay afectación de estas células en el líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí también decía biopsia ósea. La biopsia ósea solo hacemos cuando no tenemos la muestra del aspirado, ¿no? Y ahí sí tenemos que sacar un trozo del hueso y de la médula, ¿no? Tenemos que sacar un trozo por lo menos que sea de mínimo 1 centímetro hasta 2 centímetros. Y si es muy dolorosito,
pero bueno, con la anestesia se pueden mitigar esas molestias. Bueno, aquí tengo una tablita que es muy complicada, no te la voy a leer todo, porque es prácticamente para mí, ¿no? Más lo vemos los especialistas y lo tomamos en cuenta sobre todo para ver la marcación, para ver la probable mutación que tenga, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si veo un paciente con morfología M1, que es la con diferenciación mínima, fíjense si se van a citogenética, ¿qué está afectado? ¿O qué mutación tenemos? Ahí tenemos la translocación 922, generalmente, ¿no es cierto? Entonces, una vez que identifico que había sido M2, yo digo, uy, debe tener translocación 922. Y eso me da la certeza o la seguridad de que pida esta translocación por biología molecular. Y si da positivo, entonces darle un medicamento llamado imatinib, que afecta directamente a la translocación. Es más molecular para que me entiendas, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que te quería decir? Ahí tienes la clínica en la última columna y en la primera columna tienes la M0 hasta la M7. Por ejemplo, cuando vemos la M3A, ¿verdad? A granular significa variante A granular, ¿no es cierto? Ahí podemos ver, ¿no es cierto? Que es la que más afecta a la coagulación, o es la que más va a producir coagulación intravascular diseminada. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a la M4, si es que me puedes seguir, la M4, o sea, la mielomonocítica, esta es la que más se asocia a infiltración de la piel, encías y sistema nervioso central, ¿no? Ahí también tenemos la M5, en rojo está, ¿no? La leucemia monoblástica poco diferenciada que se asocia más a la infiltración de la piel, las encías y el sistema nervioso central. Y por último, abajo tenemos la M7, la última, que es la leucemia megacarioblástica, que se asocia más a fibrosis en la médula ósea, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya vamos acabando, chicos. Ya estamos acabando. ¿Con qué te puedes confundir cuando hablamos de leucemia? Con la mononucleosis infecciosa, con la anemia plástica, con el linfoma y con el síndrome mielodisplásico. ¿Por qué con la mononucleosis infecciosa? Porque igualito que se ven los linfocitos atípicos en la sangre periférica, la mononucleosis también produce esos linfocitos atípicos, pero no produce anemia severa ni trombocitopenia. ¿Ya? La aplasia medular te puede hacer confundir porque aquí las tres líneas están bajas, ¿no? Hay anemia, hay trombocitopenia, hay leucopenia. Pero lo que no vamos a ver en la médula es blastos. Al contrario, en vez de existir células hematopoyéticas o blastos, ¿qué es lo que vemos? Grasa, ¿no? Grasa. Entonces, de esa manera diferenciamos. Los linfomas. El linfoma se presenta con ganglios. La leucemia también tiene ganglios. Pero ¿cuál es la diferencia? Los linfomas, chicos, no hacen pancitopenia, anemia severa, trombocitopenia, no. Es por eso que nos damos cuenta que no había sido leucemia. Y el síndrome mielodisplásico, el síndrome mielodisplásico produce todo, anemia, trombocitopenia, infecciones, igualito que la leucemia. Pero ¿cuál es la diferencia? El síndrome mielodisplásico es menos del 20% de blastos. Puede tener 1, 2, 5, 18, 19, pero nunca llega a 20. Porque cuando ya es 20 o más, estamos hablando de leucemia, ¿no? 20% de blastos o más, estamos hablando de leucemia aguda. Siguiente, por favor. El tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? Tenemos que hacer medidas generales, soporte transfusional, medidas para evitar la lisis tumoral, ¿no? Quimioterapia y la medida número uno es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Actualmente aquí en Bolivia, chicos, no lo hacemos actualmente el tipo de trasplante halogénico, porque halogénico es el que necesita el paciente. El que sí se hace es autólogo, pero el autólogo no es para leucemia, lo hacen en el niño, en el hospital de Cochabamba, ¿no? Lo están haciendo. Recién el autólogo, el halogénico como tal, no hay tanta experiencia todavía, ¿ya? Y es muy caro, chicos, un trasplante. Antes, el 2017 les hablo, valía $100,000. Ahora, imagínense cuántos años ha pasado, cuánto será ya un trasplante, ¿no? Y tristemente el trasplante no te garantiza que el paciente 100% se va a curar. Algunos casos sí se curan, algunos no, ¿no? Porque pueden
puede existir que después del trasplante el paciente haga rechazo, haga un H, una enfermedad de injerto contra huésped. Y por ese H, por ese rechazo, el paciente fallezca, ¿no? Entonces, tampoco es tan sencillo hablar del trasplante como uno pensaría, pero hay personas que sí les va muy bien. No digo que tampoco a todos les va mal o a todos les va bien. Es indistinto, sinceramente, ¿ya? Ahora te preguntarás, entonces, aquí en Bolivia, ¿qué hacen? Ah, hacemos quimioterapia, pero la supervivencia es muy, muy corta, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? La luchamos 1 año, 2 años haciendo el tratamiento para que viva 2 o 3 años. Eso te hablo científicamente, ¿sí? La realidad. Es por eso que tenemos que informar mucho a la población de qué sustancias tóxicas tienen que evitar, qué factores de riesgo tienen que evitar y tener una buena alimentación, ¿no? Ahora tú te preguntaré, yo como médico general, ¿qué puedo hacer? Aparte de orientar a la población, informar, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer si me toca un paciente con leucemia? ¿Qué vas a hacer? Eh, Tienes que hacer mínimamente transfusiones, ¿no? Claro, porque si el paciente viene con anemia severa de 3 de hemoglobina y está hipotenso, está con 60-40 de presión, ya está bajando, está con 180, 160 de frecuencia cardíaca, uy, tu paciente en cualquier momento va a ser un infarto, va a ser un paro cardíaco, ¿no? Un shock, un shock hipovolémico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues transfundirle, porque la quimioterapia no te lo va a resolver de la noche a la mañana. Ninguna quimioterapia te resuelve de la noche a la mañana la anemia. Por lo tanto, sí o sí hay que ponerle sangre. Y la sangre, ¿quién pone? Todos ponemos. No significa, "Ah, pero la hematóloga nomás pone". No, todos los médicos generales tienen la obligación de poner transfusión a los pacientes, ¿no? Entonces, tu obligación, en este caso, si te toca un paciente con leucemia, es transfundirle sangre, ¿no? Concentrado eritrocitario. Y si el paciente está sangrando porque plaquetas están bajas, entonces transfundirás concentrado plaquetario o aféresis plaquetaria, ¿no? De esa manera. Y obviamente, si el paciente está con muchas células malignas en su sangre periférica, algo que te puede ayudar bastante, bastante, le ayudas al paciente es ponerles soluciones. No, en este caso, soluciones fisiológicas. Tienes que hiperhidratar mínimamente con 3 litros, ¿no? A no ser que el paciente tenga derrame en su corazón, en su pulmón, edema, sobrecarga, ya en ese caso 2.000 nomás. Pero si no, 3.000 mínimamente de solución fisiológica en 24 horas, ¿no? Como está liberándose tanto ácido úrico por esas células que se están destruyendo, y obviamente tu paciente te puede hacer una acidosis metabólica descompensada, hay que alcalinizar las soluciones con bicarbonato de sodio, ¿no? Con 2 ampollas en cada solución. Y algo que te va a ayudar mucho para evitar que siga saliendo el ácido úrico es el alopurinol, ¿no? El alopurinol se da 300 miligramos al día, ¿ok? Y pues esa sería tu medida general que por lo menos puedes hacer. No te olvides que darle oxígeno a tu paciente que está con una anemia grave es muy bueno. Si está con una infección sepsis urinaria, respiratoria, dale antibiótico según el foco que esté afectado, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora sí estamos con las últimas diapositivas. Pero antes de esas últimas diapositivas, mmm, quiero saber si están presentes. Si están presentes, las voy a dar. Y si no, ahí vamos a acabar. A ver, voy a llamar lista. Helen, Alejandra, presente, me dicen. ¿Prenden su micrófono? Alejandra, Presente, doctora. Jeremy, Presente, doctora. Carol, Presente, doctora. Lázaro, creo que no estamos todos. Baltasar, Mendoza Baltasar, Presente, doctora. Abigail González. Pres- Muy bien. Entonces, bueno, tengo 2 casos clínicos para ustedes, para que se den de cuenta. ¿Por qué les voy a leer? Porque así va a ser el examen también, ¿no? Entonces, a ver, nos ubicaremos. ¿De qué se trata? Fíjense, ¿qué dice? Escuchemos todos atentos. Dice, paciente femenina de 4 añitos, reside en La Asunta, ¿ya?
Acude al servicio de emergencias con un cuadro de un mes nada más de evolución. ¿Presenta qué? Astenia e hiporexia, o sea, está cansado, no puede comer, no tiene apetito. Hace 3 meses ya estaba con astenia e hiporexia. Tiene también alzas térmicas, tiene accesos de tos hace 2 semanas, ¿no? Que no remitieron con la amoxicilina. Al examen físico, tiene palidez mucocutánea 3 cruces, o sea, es una palidez severa. Tiene petequias en sus extremidades, o sea, tiene lesiones hemorrágicas, ¿no? Tiene adenomegalias cervicales, tiene a nivel bilateral, ¿no? Y miden de 1 por 1,5 centímetros. También tiene hepatoesplenomegalia, el hígado y el vaso están grandes, ¿sí? Esa es toda la clínica. El hemograma de esta niña, ¿qué reporta? Reporta hemoglobina 6 gramos de cilitro, reporta un volumen corpuscular medio de 82 fentolitros, tiene reticulocitos de 1%, glóbulos blancos de 1400 por milímetro cúbico, ¿ya? Tiene segmentados 15%, linfocitos 85% y plaquetas 10,000 por milímetro cúbico. Ahí faltaba. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? A ver, vamos a preguntar a la Sara, Jeremy que está ahí presente. ¿Es anemia plástica? ¿Es síndrome mielodisplásico? ¿Es leucemia aguda? ¿Es anemia megaloblástica? Así hemos escuchado la clase teórica. Tendríamos que saber, Jeremy. Ah, bueno, doctora, sí, tomando en cuenta todo el cuadro, probablemente Ujú. es leucemia aguda. Ya, muy bien, Jeremy, muy bien. Muy bien, es una leucemia aguda, ¿sí? Porque aquí, ¿qué tenemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Tiene, primeramente, algo muy relevante, hemos dicho síntomas constitucionales. Tiene astenia, hiporexia, ¿no? Y también tiene alzas térmicas, entonces ahí están los síntomas constitucionales. Hemos dicho que tiene un cuadro infeccioso. Dijimos la tríada, ¿no? Síndrome anémico, hemorrágico, infeccioso. Ahí está los accesos de tos, ¿no? Que no están remitiendo con la amoxicilina. ¿Qué más tiene? Tiene palidez mucocutánea 3 cruces. Entonces estamos viendo una anemia severa, un síndrome anémico. Hay petequias diseminadas en las extremidades. Estamos viendo un síndrome hemorrágico. En este caso están los 3 síndromes clínicamente: el infeccioso, el anémico y el hemorrágico. Y dijimos que también hay adenomegalias, visceromegalias. También tiene todo completo. En cuanto al hemograma, estamos viendo que tiene anemia severa, hay leucopenia, está la fórmula invertida, ¿no es cierto? Solo tiene 15% de segmentados y linfocitos 85%. Plaquetas de 10,000 disminuidas. Muy bien, Jeremy. Siguiente casito, por favor. Siguiente caso. Siguiente. Ay, perdón, sí. No, anterior, por favor. Ese es el último. Ya. Vamos, dice que es un paciente masculino de 10 añitos, ¿ya? Reside en Guanuni, Oruro. Acude al servicio de emergencias con cuadro de 3 semanas de evolución. Presenta alzas térmicas, ¿ya? Alzas térmicas, diaforesis nocturna, accesos de tos, dificultad respiratoria, tiene una cefalea intensa, somnolencia, confusión, ¿ya? Hiporexia. Al examen físico vemos una palidez mucocutánea 3 cruces. Tiene hemorragia en el ojo, ¿no? Tiene hipertrofia gingival, hay equimosis y petequias en las extremidades. Tiene aumento de volumen de testicular, ¿no? Bilateral. El hemograma reporta 8 gramos de cilitro de hemoglobina, ¿no? Su BCM está 88, 88 nomás era por si acaso, pentolitros. Reticulocitos 1,5%, glóbulos blancos 630,000 glóbulos blancos. Segmentados 92%, linfocitos 8%, plaquetas 14,000. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Vamos a preguntar a Amir, a ver, ¿cómo estamos? Amir, ¿es anemia plástica? ¿Es síndrome mielodisplásico? ¿Es síndrome mieloproliferativo tipo leucemia mieloide crónica? ¿Es leucemia linfoblástica aguda o es leucemia mieloblástica aguda? ¿Qué dices, Amir? Doctora, Fuerte, fuerte. mieloblástica aguda. ¿Cómo? Leucemia mieloblástica aguda, doctora.
Muy bien, si hubieras dado tu examen, aprobado. Sí, ¿por qué nos damos cuenta? Aquí, ¿se acuerdan? Les he repetido una y otra vez, les he dicho. La M4, la M5 son las que M's, las M son mielos, ¿no es cierto? Son las que más dan, hemos dicho, hipertrofia gingival, hemos dicho sobre todo, ¿no es cierto? Las que más muestran también aumento testicular, ¿no es cierto? Entonces, por eso más que todo nos estamos guiando, ¿ya? Y porque lo demás es en ambos extremos, ¿no? Otra cosa que también un poquito nos ha ayudado es la cantidad así de glóbulos blancos tan alta las hacen las mieloblásticas, ¿no? Y esa inversión que vemos de 92% de segmentados y linfocitos solamente 8% nos puede ayudar, nos puede apoyar a la mieloblástica, pero no es regla. La regla aquí, para que se dé cuenta Mir, era la hipertrofia, nada más, la hipertrofia gingival. Era lo más relevante. Muy bien, Amir, aprobaste hoy día. Ay, bueno, así más o menos van a ser sus casos clínicos, chicos. Espero que hayan entendido. Les pido mil disculpas. Ahorita hay una infiltrada en nuestra. Cielito, muchas gracias. Cielo me ha ayudado a compartir porque no sé qué tiene mi laptop, de verdad, chicos. No sé sufrir así, pero ya le haré haré sus estrategias para comer porque muchas veces no se come, literal que no se come. Entonces busquen las estrategias para no tener estas enfermedades, ¿no? Y cuenten a los que tengan amigos, vecinos, cuenten, ¿no? De estas enfermedades y así podamos prevenir todas estas enfermedades que son mortales, que no tienen cura, ¿no? Bueno, chicos, nos estamos viendo hasta otra oportunidad y pues buenas noches, creo que ya es, o no, buenas